Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a Cose con Marge. ¿Os gustaría ver cómo transformar nuestros patrones básicos a la medida para hacer esta blusa drapeada? ¿Sí? Pues vamos allá. Para hacer esta blusa vamos a necesitar dos patrones, el patrón delantero y el patrón de espalda. Con estos dos patrones vamos a ir sacando los drapeados, vamos a ir clonando, porque mirad, os voy a enseñar el patrón ya hecho de la parte delantera y si os dais cuenta es un patrón asimétrico. Entonces otras veces hemos visto cómo cogíamos el patrón delantero y ya lo teníamos clonado de las dos partes, pero vamos a ir haciéndolo poco a poco para que lo veáis. Las mangas igualmente, como es una manga Raglan, ¿veis? La vamos a sacar uniendo el patrón de espalda con el patrón delantero de la zona de los hombros. Y bueno, pues qué más deciros antes de empezar a hacer la transformación, pues que es recomendable que las que vayáis a hacer este modelo antes de que yo lo haga, porque no sé todavía si lo voy a confeccionar, pero bueno, las que queréis hacerlo, porque ya sabéis, habéis hecho otras veces mis patrones y sabéis pues que coinciden con lo que yo enseño, que no hace falta que veáis el cómo se confecciona. Si sabéis confeccionar y hacéis los patrones tal cual yo lo explico, no necesitáis que yo lo haga. Pues bueno, recomendaros que utilicéis telas que tengan mucha caída, pues que os diría yo, crepe, viscosa, rayón, seda, satén o raso, que es lo mismo, pues eso, telas que tengan mucha caída para que los drapeados que lleva que se vean bonitos. Y ya dicho esto, y que, sí, la cantidad, necesitáis de 2 metros a 2,5 metros, dependiendo de cómo vayáis a hacer las mangas, si las vais a hacer largas o las vais a hacer cortas, pues eso ya va a depender y de la talla que tengáis, porque no es lo mismo hacerlo para una talla S, una talla pequeñita, una talla 36-38 que para hacerlo para una 50. ¿Vale? Y otra cosita pues que vengo haciendo y diciendo ya desde hace tiempo, que me dicen, hazme cositas porque yo estoy gordita o porque se me ven los brazos. A ver, yo explico los patrones y sabiendo hacer los patrones da lo mismo que estés gordita, que estés delgada, que seas alta, que seas baja. Con las medidas que tú tengas y que tú te tomes puedes hacer los modelos que tú quieras. Me dices, es que yo necesito ponerle, es un modelo sin mangas y quiero con mangas, pues tú le aplicas lo que yo enseño con el tema de las mangas y tú le puedes aplicar, le puedes poner una manga larga, una manga 3/4, una manga un poquito por encima de lo que es el codo, lo que tú quieras, ¿vale? Yo explico lo que son las transformaciones sobre el cuerpo, los drapeados, que es lo más difícil, porque una vez sabiendo hacer una manga, pues se sabe hacer todo. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, mira, yo lo primero que voy a hacer va a ser, de momento, trasladar la pinza de pecho del delantero y la voy a bajar 3 centímetros. Luego la vamos a quitar, pero de momento lo que voy a hacer va a ser trasladarla. Mirad que para hacerlo, os voy a explicar, que para suprimir la pinza, pues es tan sencillo, primeramente, subirla para arriba y luego después en el mismo patrón darle
la distancia esta que va a quedar de separación se la damos directamente aquí, que lo podemos hacer igualmente. Mirad, voy a hacerlo. Es que luego yo lo que quiero dejarlo es que tenga este entalle. Lo vamos a hacer directamente para que lo veáis cómo se puede hacer. Y lo único que tenemos que hacer es cortar. Mirad, y yo ahora me voy a ayudar con el patrón de la espalda, simplemente para hacer el trazado, porque ya os digo que es que lo que no quiero es que tenga vuelo. ¿Veis? Hago coincidir el patrón. Y ahora simplemente desde aquí voy a hacer este trazado. Lo voy a pasar con rojo para que lo veáis. Hay muchas maneras de transformarlo, ¿eh? ¿Veis? Y aquí tenemos nuestro patrón. Listo para hacer las transformaciones, que vamos a tener que hacer unas cuantas. Y ahora voy a cortar y voy a dejar ya este patrón ya listo. Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser, pues, mirad, hacer coincidir con el patrón de espalda para que queden iguales. Mirad, ahora lo que vamos a hacer va a ser la transformación primeramente de la manga. Mirad, en vez de ponerlo así yo le voy a dar un pelín de holgura. Ahí, ¿veis? Unos centímetros le vamos a dar. Ahora os digo cuántos aproximadamente de separación. Un centímetro, ¿veis? Le dais un centímetro de separación de la zona del hombro. Porque ahora de aquí vamos a sacar la manga raglan. Vamos a poner papel debajo y de aquí vamos a sacar la manga. Entonces mirad, le vamos a dar un centímetro hacia abajo, desde aquí, y otro centímetro. Antes de seguir con la manga, vamos a dar el escote y vamos a darle la vista que tiene el escote. Y luego ya a partir de ahí sacamos la manga. Yo le voy a escotar dos centímetros todo alrededor. Esto es escotarlo, ¿vale? Luego después, a partir de aquí, cuando tengamos ya el escote hecho, hacemos la vista. Le podéis escotar un poquito más si queréis. Una vez escotado lo vamos a cortar. Y ahora ya sí que voy a hacer la vista.
Y ahora lo que voy a poner es una D aquí para saber que corresponde con el delantero y una E que corresponde con la espalda. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser duplicar la vista. Antes de nada la vamos a duplicar. Va a jugar un papel bastante importante. Pues vamos a hacer lo mismo, ponemos la D y la E. Y ya la cortamos y la vamos a dejar reservada. Y ahora la reservamos. Mirad, ahora vamos a pasar a hacer lo que es la manga. Desde aquí, que viene a ser la mitad, yo voy a hacer, mirad, una línea uniendo los dos puntos. Y desde donde hemos dicho que es aproximadamente la mitad, voy a bajar una línea perpendicular. Es lo que va a ser más o menos la mitad de nuestra manga. Yo os recomiendo pues que os midáis desde debajo de la axila lo que queréis que vaya a medir vuestra manga, hasta donde queréis que llegue. Yo, por ejemplo, pues me haría una manga hasta por encima del codo. Yo le daría unos 20 centímetros. Si queréis que mida lo que es hasta la muñeca, pues lo tomáis hasta la medida de la muñeca. Yo le voy a dar 20 centímetros. Mira, yo ahora la manga la voy a dar, la manga Raglan, pues aproximadamente desde aquí hasta aquí. Yo es que quiero que la manga Raglan me salga a partir de aquí, de este punto, ¿vale? Y entonces dices, bueno, pues aproximadamente, si de aquí a aquí mide, por ejemplo, le voy a dar a 7 centímetros, pues a otros 7 centímetros de aquí, ¿vale? Para que quede más o menos del delantero como de la espalda. Entonces, si yo lo hago, ¿veis?, en recto, que se puede hacer en recto, pues sería así. ¿Qué pasa? Pues que yo le voy a dar un poquito de forma. Yo primeramente lo voy a dibujar con el lápiz en recto y ahora le voy a dar con la regla curva un pelín de forma. ¿Veis? Como le he dado aquí. Y bueno, ahora ya tenemos aquí ya dibujado lo que es nuestra manga Raglan. Y ahora ya tenemos que empezar a hacer lo que son las transformaciones. Vamos a empezar primero por la transformación de la manga, vamos a seguir con la transformación de la espalda y seguiremos con la transformación del delantero. Pues bueno, decimos que esta, ya sabéis, es una manga que va a quedar por encima de nuestro codo. Y cuando llegamos aquí, cortamos por esta parte de aquí que hemos dibujado aquí con la curvatura. Y le quitamos lo que es la vista. Y ahora ya vamos a comenzar a hacer nuestras transformaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dividir en partes más o menos proporcionales la parte de arriba de la manga, que es donde van a ir los drapeados. Bueno, mira, yo voy a hacer aquí uno en el centro, una marca en el centro. Otra más o menos aquí y otra aquí. Y ahora ya, otra aquí
Ya está, así, tal cual. Le hemos hecho 1, 2, 3 y 4 marcas. Y ahora vamos a dividirlo. Vamos a hacer la central. Vamos a hacer otra aquí, por ejemplo. Otra aquí. Aproximadamente. Y ahora a partir de aquí, pues vamos a ir haciendo las particiones. Vamos a dividirlo en sectores, lo vamos a ir abriendo y vamos a hacer los drapeados. Lo voy a hacer en papel craft. Mirad, estoy pensando que le voy a hacer uno más aquí. Voy a ver cuánto lo estoy separando, porque igual no hace falta que lo separéis tanto, igual con que lo separéis nada más que 2 centímetros es suficiente, ¿vale? Porque los pliegues no hacen falta que queden muy grandes, pero yo sí que lo voy a exagerar un poquito para que lo veáis cómo queda. Entre separación y separación siempre dejad lo mismo, para que luego después se vean bonitos los drapeados. O sea que si le dais 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, ¿vale? Si le dais con 1 centímetro que le deis muchas veces es suficiente para dejarle un pequeño pliegue y que quede bonito. Y aquí tenemos nuestra manga drapeada ya. Ahora vamos a recortar. Y ahora voy a hacer los pliegues. Y ahora voy a hacer estos pliegues de aquí, que van al contrario, ¿veis? Van mirando al centro hasta la mitad. Y voy a la otra mitad, pues igual, hacia el otro lado. Unos mirando a derechas y otros mirando a izquierdas. Ya está. Esta es la manga drapeada. Y la tenéis que cortar por 2. Ahora vamos a sacar el drapeado de la espalda, que es tan fácil como el drapeado de la manga. Entonces lo primero que hacemos es quitar la vista. Bueno, os acordáis que sacamos una vista, ¿veis? Bueno, pues esta vista la tenéis que cortar doblada por la zona del delantero, así, con la tela doblada, y la tenéis que sacar doble, por 2, para que tengáis la parte de delante y la parte de detrás.
Y ahora vamos a hacer el drapeado de la espalda. Para hacer el drapeado de la espalda, pues vamos a tener en cuenta las separaciones que hemos dado entre sectores. Y luego, primeramente, lo que son los sectores que hemos hecho inicial. Y luego la separación entre sector y sector, lo mismo. La misma distancia que deis, tanto para unos como para los otros. ¿Por qué? Bueno, pues para que se vea todo por igual. Bueno, hemos dicho, habíamos dado entre sector y sector 2 centímetros. Entonces son 8 lo que tiene. Pues vamos a dar 1. Más o menos. Así, aquí uno, aquí otro y aquí otro. Y esto ya pues igual, aquí abajo, y dependiendo de cómo queráis que os queden, os pueden quedar más juntos, os pueden quedar más separados. Eso ya va en cuestión de gustos. Bueno, pues yo voy a tomar de referencia la línea del alto de cadera y voy a dar el primer sector, pues vamos a ver cuántos centímetros son. ¿Queréis que tenga cierta inclinación? Os podéis decir, el primer corte de drapeado quiero tenerlo aquí, ¿vale? Ese es. Entonces, ahí la primera línea. Ahí la primera línea de corte. Aquí, por ejemplo, como a la mitad, la segunda. Y aquí le damos la tercera. Y así nos van a quedar como más abiertos los drapeados, más bonitos. Bueno, esta zona vais a tenerla que dar margen de costura. Va abierta, porque además va abierta hasta aquí aproximadamente. Lleva una abertura. Le podéis dar forma de lágrima, la podéis dar en recto, como queráis. Pero va abierta aproximadamente hasta aquí, ¿vale? Para que aquellas que la queréis hacer más cerrada de la parte del cuello, que os entre sin ninguna dificultad por la cabeza. Y ahora ya vamos a hacer los drapeos. Comenzamos pegando aquí. Y aquí tenemos nuestra espalda drapeada. Ya lo único que tenemos que hacer es cortar. Y ahora hacemos como antes, los pliegues. Y va a depender de hacia dónde los queramos hacer, si hacia adentro o hacia afuera. Y ya está. Y lo tenéis que cortar por 2. Son 2 piezas. Llevan los márgenes de costuras todo alrededor. Y esta es la espalda drapeada. Y ahora vamos a hacer la parte del delantero. Y fijaos en el dibujo. Es un poquito lo más complicado de entender. Y es que esta parte, ¿veis? De aquí, lo voy a señalar con rojo. Pasa por encima de la vista. ¿Os estáis dando cuenta? Y va drapeada. Y cae por encima del drapeado del otro lado. Entonces tenemos que tener en cuenta de que la parte de debajo
Mira, yo lo que he hecho ha sido duplicarlo, no por nada, aparte de porque lo necesito duplicado, para que no veáis tantas líneas y no os hagáis tanto el lío, ¿vale? Entonces esta parte, pues yo la tengo ahí y veis, lo he duplicado. Está por un lado igual que por el otro. Pero claro, si os fijáis, aquí en esta parte de aquí, pues aquí le vamos a tener que dar, ¿veis? Ese montante, pero esta parte de aquí no lo va a tener. Y aquí en esta parte de aquí igualmente, ¿vale? Entonces vamos a tratar por todos los medios pues de que sea igual en una parte que en el otro. Y entonces yo lo que voy a hacer es borrar esto que he hecho aquí. Lo voy a doblar a la mitad. Lo voy a dar un poquito menos. Pues para que aquí entren 1 o 2 drapeados. Y lo voy a traspasar al otro lado, para que quede igual en un lado que en el otro. Más o menos. Porque el tema este es que, veis, viene así. En vez de inclinado hacia ese lado, pues viene haciendo, veis, como una especie de caída. Es como si fuese una solapa, ¿vale? Y ahora aquí yo le voy a ir dando, pues, sectores o drapeados. Le vamos a dar un poquito de forma, para que tenga así un poquito de caída. Y ahora en esta parte vamos a dar igual los drapeados, nada más que cayendo al otro lado. Lo voy a hacer con un lapicero, pues si tengo que borrar. Bueno, y ahora yo lo que voy a hacer va a ser cortar. Voy a hacer esta parte que no la necesito. Y esta parte también que no la necesito. ¿Veis? Porque esta va a ser la parte que va a caer, ¿veis? Por esta parte de encima. Esto es lo que corresponde con esa parte. Pero bueno, tendremos que seguir el trayecto de los drapeados. Fijaos, yo ahora lo que voy a hacer va a ser primero duplicar esta parte de aquí, ¿vale? Porque la voy a abrir aquí por el centro. Entonces esta parte la voy a añadir. Lo voy a hacer al centro. Porque esto va a ser como una especie de solapa. Voy a duplicar primero esta parte, que quiero añadírselo a la parte central de nuestro patrón.
Y ahora lo voy a pegar y voy a prolongar las líneas para luego hacer los drapeados. Esto que yo voy haciendo, si queréis lo podéis ir haciendo según lo vayáis viendo, parte por parte. ¿Vale? Entonces, hemos hecho esta solapa que veis, monta encima de aquí. Pero que necesita otra más. Entonces, esto viene así, ¿veis? Yo lo voy a pegar aquí, así. Paso por aquí para saber por dónde tengo que cortar. Entonces esto viene aquí, pegado. Esto viene aquí, ¿veis? Así. Lo vamos a unir aquí, ¿veis? Así, de esta manera. Esto monta aquí, así. Así es como monta, ¿veis? ¿Os dais cuenta? Entonces esta parte de aquí le vamos a quitar, ¿veis? Eso de ahí. Y nos queda tal cual. Y ahora vamos a hacer lo que son los drapeados. Y ahora ya sí podemos hacer los drapeados, ¿vale? Bueno, y así es como se vería, ¿veis? Esta parte de aquí es la que corresponde con la vista y esta parte de aquí, ¿veis? Es la que monta encima de la vista. O sea, esta parte, ¿veis? Y así es como se vería más o menos, es lo que hemos hecho. El pie, la parte que monta, y la parte de debajo, veis que es el pliegue. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ir abriendo por las líneas y haciendo los drapeados. Mirad, vamos a ir desde el centro, desde la parte central hacia los lados. Esta parte es el drapeado.
Bueno, las partes rayadas, ¿veis? En oscuro son los pliegues o drapeados, y esta parte de aquí que se ve en color rojo, también con rayas entrecruzadas, esta es la parte que corresponde con el pliegue que monta encima. Y ahora vamos a hacer bueno, y ahora ya vamos a recortar nuestro patrón. Bueno, os voy a explicar. Las partes de color blanco son las que corresponden al patrón inicial. Esta parte de aquí, que va a ser la que dobla, hacia adentro. ¿Veis? Es la que dobla, la que cruza, ¿veis? Hacia adentro. Esta parte de aquí es la parte del doblez, y luego los pequeños sectores que he señalado con rayas oblicuas son los drapeados. Sé que visto así se ve un poco complicado de entender, pero bueno, es lo que hay. Es que en sí el patrón es un poquito complicado de hacer, pero una vez visto, si lo veis paso por paso según lo voy haciendo, es más fácil de lo que parece, ¿vale? Entonces, bueno, tendremos el patrón de delantero. Vamos a hacer recuento de patrones. El patrón de manga, el patrón de espalda y la vista, que va entera, ¿veis? Esta es la vista del delantero, que es la que va aquí, es la que va en esta parte, y esta parte de aquí correspondería con la parte del hombro, y esta parte de aquí pues es la que corresponde con la espalda. Espero que os haya gustado. Y bueno, amigos y amigas, llega el momento de despedirse, pero no sin antes deciros que si os ha gustado mi vídeo me dejéis vuestros likes. Aprovechad si aún no os habéis suscrito para hacerlo y activad la campana para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo tutorial nuevo.
Un beso y un abrazo muy fuerte para todas y todos y chao, chao.